Hola chiquillos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran hoy chiquillos? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo bien chiquillos? ¿Cómo están hoy día lunes? Empezando la semana. Yo también estoy bien, muchas gracias que ahí me preguntan. Bendiciones, gracias. ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo lo pasaron el fin de semana largo? Recuerden que el viernes no tuvimos clases, entonces las vamos a recuperar este día jueves. ¿Sí? ¿Lo pasaron mal el fin de semana? Dicen ahí. Quería dormir más. Ankoku. En coma etílico. Martín ahí. Tiraron hartos huevos, salieron a pedir dulces. Me extrañaron, yo también los extrañé el viernes, chiquillos. Pero estaba descansando por suerte. Tuve cumple el 1 de noviembre. Fue el único día bueno para mí, dice Miguel. No se les tiene que olvidar lo que hemos aprendido, pues chiquillos. No, yo no salí a tirar huevos para el 31, chiquillos. ¿De dónde nos están viendo, chiquillos? Cuéntenme, como siempre. ¿De dónde nos ven el día de hoy? ¿Hay gente nueva o no? ¿Habrá gente nueva por ahí? He visto igual hartos nombres conocidos. De Melipilla, Neburia, Valpo, Maipú, Distrito 13, Quilicuma, Arica, Linares, Valpo. Ahí hay una persona nueva, Martín. Saludo a la prima Renata de Macho Muchacho que me dice ahí que le mande saludos. Es la mentira, esta no es tu primera clase, nihilismo. Sí, me acuerdo de ti, de Iquique, de Rancagua. Ya chiquillos, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy, que como dice aquí al ladito, es de repaso de ecuación de la recta. Recuerden, el otro día estaban hablando del lambda, que estaban un poco perdidos. El lambda es ¿cómo se llama? De la ecuación vectorial de la recta. Sí, me acuerdo de ti, Felipe Tomás, que no pone atención en clase. La próxima semana no hemos repasado geometría. ¿Quieren que repasemos teorema de Tales y esas cosas? Porque yo pensaba terminar aquí con la parte de geometría y irnos a estadística. Ya, ¿quieren que pase? Acuérdense que ya repasamos transformaciones isométricas y homotesia. ¿Sí? ¿Qué más repasamos de geometría? Creo que no hemos repasado nada más de geometría. Cuerpos geométricos. La ecuación de la circunferencia no entra en PSU, por si acaso. Teselación ya no entra en la PSU. Recuerden que probabilidad lo vimos. Vimos todos los contenidos. Ahora estamos haciendo un repaso. ¿Sí? Ya, vamos a hacer algo. Entonces, vamos hoy día a ver ecuación de la recta. Y el día jueves vamos a
repasar teorema de Euclides y teorema de Tales que me pidieron por ahí. ¿Sí? Y luego, bueno, podemos repasar también cuerpos geométricos. Ya vamos a repasar entonces esta semana teorema de Euclides y teorema de Tales y cuerpos geométricos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No vimos eso? El triángulo, el rectángulo... el rectángulo, cuadrado, diagonales, rombo. Yo creo que si no lo vimos es porque son como contenidos que no salen explícitos en la PSU. Entonces que ustedes se lo tienen que saber como de antes. ¿Sí? Digamos que son contenidos como previos a lo que entra en la PSU. Como esos contenidos que son implícitos, que en la infografía que hay de información son los contenidos implícitos. Ya chiquillos. Entonces vamos al tiro irnos aquí a la diapo de ecuación de la recta, en donde en este caso, para la PSU nos piden saber principalmente 3 formas de la ecuación de la recta, ¿sí? Que es la forma general o cartesiana, también llamada, la forma principal y la forma vectorial, ¿ya? Entonces vamos a... dice que una recta es la representación en el plano cartesiano de los pares ordenados que satisfacen cierta... ¿Cómo se llama? Cierta igualdad. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver la ecuación general, que es, digamos, no es la típica, pero es como igual se ve varias veces y la característica que tiene es que está igualada a 0, ¿sí? Esa es la característica de la ecuación general de la recta. No tiene mucho, ¿cómo se dice? Mucha dificultad esta ecuación porque esta sale al tiro de de la principal, ¿sí? Si yo tengo la principal, que es esta, que es I igual a mx más n, simplemente paso todos los numeritos hacia un lado, igualándolo a 0, y me queda la ecuación general, que es la que vimos delante. Ahora, para encontrar esta ecuación, necesitamos 2 puntos o necesitamos la pendiente y un punto, ¿sí? ¿Qué pasó, Fabiolita 2014? Que me dice, profe. A todos se les pega ¿no? Ah, ya. Perfecto. Entonces, ya varios me han dicho que no. Así que el problema que tengan algunos debe ser de su internet. Ya. Fabiolita me quería hacer una pregunta, parece, pero no la he hecho. Dice que se pega. Muchos me dijeron que no se pega, así que debe ser problema de su internet, chiquillos. A los y las que se les pegue. Ya. Entonces, esta es la ecuación principal de la recta, que es esto es, digamos, cuando lo asociamos a las funciones, ¿se acuerdan? Esto era como un f de x, ¿sí? Pero ahora estamos viendo, digamos, como en forma geométrica más que nada la recta, ¿ya? Ya. Al final de la clase vamos a hacer todos los ejercicios que salieron en la PSU relacionados con rectas, ¿sí?
que la otra vez hicimos algunos, pero no me acuerdo si lo hicimos todos los que salen en la PSU, o sea, perdón, en el ensayo PSU que lanzó el DEMRE. Ya. Bueno, entonces, para encontrar esta ecuación, necesitábamos 2 puntos o un punto y la pendiente. Pero también la pendiente la podíamos encontrar con esta ecuación de acá. Y además, como ahí dice Felipe, les da esa ecuación, yo no la tengo anotada acá. Pero esa ecuación también nos puede ayudar a encontrar esta ecuación, la ecuación principal. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios con esta ecuación que puso ahí, Felipe. ¿Sí? Luego, tenemos las características de las rectas que, dice que si consideramos 2 rectas, entonces sucede que cuando hay 2 rectas que son paralelas, las pendientes deben ser iguales. ¿Sí? Recuerden que las pendientes deben ser iguales. Acuérdense que me pidieron que como las últimas clases o la última clase antes de la PSU podríamos ver así como todas las fórmulas. Yo opino que no vamos a alcanzar en una sola clase, así que podríamos hacer 2 clases de eso. Que me así como todas las fórmulas. Vamos a ver, no les voy a dar así como todas las fórmulas, así como tomen, ahí están las fórmulas, sino que vamos a hacer ejercicios con las fórmulas para que ustedes sepan cómo aplicarlas, porque si les doy las fórmulas así nomás, no serviría de mucho. Ya, entonces vamos a tratar de destinar 1 o 2 clases a eso, o quizás más. ¿Ya? Para anotarlas en la manito. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, eso, que ahí están. Sí, también tenía pensado eso, que hiciéramos el modelo de PSU completo, ¿sí? También vamos a dedicar un par de clases. Recuerden que queda menos de un mes como un mes para la PSU, un día menos de un mes, algo así. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, recordemos que para encontrar la ecuación general, primero podemos encontrar la ecuación principal. Y luego de esta ecuación, igualamos todo a 0 y podremos encontrar la ecuación general. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, dijimos que las relaciones entre las rectas, por ejemplo, cuando teníamos 2 rectas paralelas, significa que las pendientes son iguales y que el intercepto con el eje Y, recuerden que el N representaba la intersección con el eje Y que tiene la recta, son diferentes. Y cuando las rectas son colineales, colineal significa como en la misma línea. Por lo tanto, tienen la misma pendiente y además tienen la misma intersección con el eje Y. Entonces se puede decir que son como la misma recta. ¿Sí? Luego, las rectas secantes no tienen así como, o sea, se intersectan, pero no tienen ni sus pendientes iguales y además la multiplicación de sus pendientes es distinta de -1. Que esta característica, si se fijan acá, la tienen que cumplir las rectas perpendiculares. Recuerden que perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados entre sí. Sí, entonces las rectas perpendiculares cumplen que la multiplicación de sus pendientes es -1. Fíjense aquí que la recta rosada tiene pendiente -3 y la recta azul tiene pendiente 1/3. Por lo tanto, si multiplicamos -3 con 1/3, da -1, que es la condición para que sean perpendiculares. Y cuando son secantes, significa que se cortan, pero que no necesariamente son perpendiculares. Y finalmente tenemos la ecuación vectorial. Para encontrar la ecuación vectorial necesitamos un vector director y un punto perteneciente a la recta. ¿Sí? Esto yo sé que es un poco complicado de ver porque es nuevo, ¿sí? Así que tranquilidad porque vamos a ver un par de ejemplos de esto. ¿Ya? Aquí aparece lambda. Uy, no sé qué hice. Ahí. Aquí aparece lambda, como decían el otro día. ¿Ya? Entonces, tenemos la ecuación, tenemos un puntito, cualquiera perteneciente a la recta, y tenemos el vector director.
el vector director me da la dirección de la recta, ¿sí? Acuérdense, ahí me está preguntando cómo eran las paralelas. Las paralelas tenían la misma pendiente y distinto n, ¿sí? Chiquillos, esto no es difícil, solo que es nuevo, ¿ya? Por eso es que se les hace más difícil a algunas personas. Ya, entonces, de nuevo, la ecuación vectorial, para yo encontrar la ecuación vectorial, recuerden que para... Sí, también existe la ecuación paramétrica de la recta, pero eso no entra este año, se supone, en la PSU. Y números complejos tampoco entra este año, entra el próximo año. Entonces yo personalmente pienso que no es muy bueno perder tiempo en ver cosas que no van a entrar este año y tiempo que podríamos aprovechar en ver cosas que sí van a entrar este año. ¿Les parece? Ya, entonces como para la ecuación principal, no, la ecuación, perdón, sí, la ecuación principal, necesitábamos, recuerden, un punto y una pendiente, ¿cierto? O 2 puntos. Ahora necesitamos en vez de eso, bueno, sí necesitamos un punto perteneciente a la recta y además necesitamos el vector director que me da la dirección de la recta. Por ejemplo, si a mí me dan 2 puntos, no. Así, si a mí me dan 2 puntos y yo quiero tener la recta, la ecuación vectorial de la recta que pasa por ambos puntos, mi puntito puede ser cualquiera de los dos. Y el vector director tiene que ser el vector que una a los 2 puntos, ¿sí? Y con eso podremos calcular, digamos, escribir nuestra ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Exacto, el vector director me da la dirección, por lo tanto es como el paralelo de la pendiente. Es como, no dije paralelo, se pueden confundir. Es como similar a la pendiente que veíamos en los otros casos. ¿Sí? Ya, entonces repasemos. Vimos la ecuación general o cartesiana, que era esta ecuación que estaba igualada a 0 y esta salía de acá. O si tienen esta, pueden calcular esta despejando la y, ¿sí? Y para encontrar la ecuación principal necesitábamos 2 puntos o un punto y la pendiente, ¿sí? Además, vimos las relaciones entre las rectas comparando, digamos, los componentes de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, teníamos las rectas paralelas, que es cuando la pendiente es igual, pero la intersección con el eje Y es diferente. Teníamos las rectas colineales, que en el fondo era como la misma recta porque tiene la misma pendiente y la misma intersección con el eje Y. Teníamos las rectas perpendiculares, que es cuando forman un angulito de 90 grados entre ellas, y cuando pasa eso, las pendientes de ambas rectas multiplicadas me tenían que dar -1. Y las rectas secantes, que eran cuando se cortan, pero ni su pendiente son iguales, ni además la multiplicación de ellas es igual a -1. Y finalmente teníamos la ecuación vectorial, en donde para obtener la ecuación vectorial necesitábamos un vector director y un punto perteneciente a la recta. Recuerden que el vector director me da la dirección de la recta. Me preguntan, el 0 se pasa a la izquierda. No necesariamente. Exacto, es lo mismo que a la izquierda o a la derecha, porque es una igualdad. Recuerden que en la igualdad yo puedo poner x igual a 3 y 3 igual a x, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y A, en este caso, es el punto perteneciente a la recta y B es el vector director, ¿sí?
¿Alguna duda hasta aquí? Ahora vamos a comenzar con los ejercicios. ¿Qué duda tienen, chiquillos? ¿O no tienen dudas? ¿Estamos ready? Dice Dani. Perfecto, no entiendo nada, dice Anco Q. Si haremos ejemplos del modelo de este año. El vector A es un, digamos que es un vector que va desde el origen hasta un punto perteneciente a la recta. Quizás ahí queda más claro. Va desde el origen hasta un punto perteneciente a la recta. Tengo, a ver. Ya, vamos a, bueno, ahí me piden que explique las letras. Esta letrita es como para caracterizar la recta, ¿sí? A es un vector que va desde el origen hasta un punto perteneciente a la recta. Y B es el vector director de la recta, ¿sí? Esas son las letritas. Y lambda es cualquier valor. Miren, con la ecuación vectorial, yo lo que encuentro aquí es un punto perteneciente a la recta. Lo que yo quiero encontrar es un punto perteneciente a la recta. Recuerden que cuando teníamos las ecuaciones, por ejemplo, y igual a mx más n, yo reemplazaba un x por cualquier punto, por cualquier valor y me daba un y. ¿Sí? Ahora en este caso, yo tengo estos dos vectores deberían estar fijos. Entonces, si yo pongo aquí en el lambda cualquier valor perteneciente a R, me va a dar, voy a operar esto, el lambda me multiplica al B1 y al B2 y luego se suma a 1 más, los X con los X y los Y con los Y. Es decir, la primera coordenada con la primera coordenada y la segunda coordenada con la segunda coordenada. Y ahí también me va a dar un X, Y perteneciente a la recta. ¿Sí? Eso es, para eso me sirve el lambda, para yo evaluar, yo puedo poner cualquier numerito acá, cualquier número real, y me va a dar, operando estas dos cosas, me va a dar un punto perteneciente a la recta. ¿Sí? No es una constante, ojo, no es una constante, es una variable. Lambda varía, ¿sí? Lambda varía por cualquier número que yo quiera. Acuérdense que a lambda yo le doy el valor que yo quiera. ¿Sí? Exacto, y como dijo Víctor 99, de esa forma se obtiene el punto x, y que pertenece a la recta. Así vamos a ver, vamos a hacer primero los ejercicios del ensayo de PSU que lanzaron este año, ¿sí? Del modelo PSU que lanzaron este año. ¿De acuerdo, chiquillos? Pero antes tengo que comentarles que los espíritus emprendedores buscan soluciones. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya. Entonces vamos a empezar con los ejercicios del modelo de PSU de este año que lanzó el DEMRE. Y la primera dice así. Dice que si la ecuación de la recta L1 es y igual a menos 3x más 3, la recta L2 intersecta al eje Y en el punto 0,6 y L1 es paralela a L2, entonces L2 intersecta al eje X en el punto la C me dicen.
Déjenme buscar qué número de pregunta es para decirles. Porque no me la sé de memoria. Por mientras respondan ustedes, por mientras que yo busco. Esta me parece que ya la hicimos la clase anterior, pero para los que no estuvieron en la clase anterior y para los que estuvieron también siempre sirve repasar, porque probablemente si este es el modelo que lanzó este año el DEMRE, la PSU sería, supongo yo, muy parecida. Sigo buscando, así que por mientras respondan ustedes. No, no la encuentro. La B. La 49 dicen ahí. Perfecto. Ya. La B entonces dijeron varios. No saben cómo se hace, pero casi todos dicen que es la B. ¿Hay alguien que diga lo contrario? Y alguien que me diga cómo se hace. Ahí Franco dijo, Javier dijo, perfecto. Ya, perfecto. Ahí varios han dicho cosas muy acertadas. Dicen aquí que la recta L1 es y igual a menos 3x más 3. ¿Sí? Y la recta L2 tiene que ser algo parecido, y igual a algo. Entonces, esto es lo que tenemos que averiguar. Porque me preguntan, espérenme un poco. Me preguntan la intersección del eje, con el eje X de la recta L2. Por lo tanto, yo tengo que saber la ecuación de la recta L2. ¿De acuerdo? Entonces, la recta L2, ¿qué sé yo de la recta L2? Sé que la recta L2 tiene la misma pendiente que L1. ¿Por qué? Por esto de aquí. Porque son paralelas. ¿Sí? Entonces yo sé que, primero que el numerito que me acompaña a la X es menos 3. Porque son paralelas, por lo tanto tienen la misma pendiente. Pero recuerden que al ser paralelas, no necesariamente tenían la misma intersección con el eje Y. ¿Ya? Por lo tanto, digamos que la recta... además nos dicen que la recta L2 intersecta el eje Y en el punto 0,6, por lo tanto ya sabemos al tiro el N. Sabemos al tiro que es 6 porque nos dicen que esta recta se intersecta el eje Y con al eje Y en el punto 0,6. El que acompaña a la X es la pendiente. Ojo, con ita ahí. El que acompaña a la X es la pendiente y el numerito solito aquí es la intersección con el eje Y. ¿Ya? Ojo que el 0, aquí estamos encontrando la ecuación
principal, no la general. Esta es la ecuación principal. De esta podemos perfectamente encontrar la ecuación general, pero no nos sirve de mucho. Ya, ahora me dicen que ¿por qué esta ecuación? Lo voy a repetir una vez más, la última vez, ¿ya? Porque ya lo repetí. Tengo que la recta L2 debe tener la misma pendiente de la recta L1 porque son paralelas, por esto que está aquí. ¿Sí? Esa es la razón por la cual tienen la misma pendiente. Deben tener la misma inclinación, ¿sí? Recuerden que la pendiente es como el grado de inclinación que tiene la recta. Y además me dicen que la recta L2 intersecta el eje Y en el punto 0,6. Y yo sé que el numerito que acompaña aquí, que no tiene X, acuérdense que esta es mx más n, donde m es la pendiente, y n es intersección con el eje Y, ¿ya? Por lo tanto, la pendiente debe ser no sé por qué se pega demasiado, chiquillos, a todos se les pega. ¿A nadie más se le pega? Ya. Sorry, chiquillos, pero hay muy pocas personas a las que se les pega, entonces yo no puedo hacer nada porque no vendría siendo problema de acá. No, si hay no es solo Fabiolita, hay más que se les pega, pero son los menos, así que debe ser problema de su internet. Ya, chiquillos. Entonces, teníamos que n era la intersección con el eje Y, y aquí me dicen al tiro que esta es la intersección con el eje Y. Este numerito de aquí, el 6. Por lo tanto, por eso le puse el 6 acá. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces, tenemos ya la ecuación de mi recta L2. Esta es la que yo quería saber. Esta es la que yo quiero saber. Entonces, ahora además me dicen que dónde esta recta intersecta el eje X. Recuerden que el eje X es este de acá. Y esta recta es una cosa así. Pero recta, ¿sí? Entonces me dicen que acá, aquí es el 6. Bueno, me quedó un poco fea, la voy a dibujar de nuevo. Es más así. Ya. Entonces aquí está el 6. Ojo que no miren las proporciones de los numeritos porque no me quedó bien dibujada. Saben bien que no sé dibujar bien. Ya. Entonces, me piden acá, este puntito de acá. ¿Y qué pasa en este puntito de acá? Yo sé que es un X, 0, porque Y en esta parte de aquí es 0. Por lo tanto, debo reemplazar donde tengo Y, debo reemplazar con un 0. Por lo tanto, me queda 0 es igual a menos 3x más 6. Y simplemente ahora tengo que despejar el x. Entonces me queda que
paso este para el otro lado, sería 3x es igual a 6, por lo tanto x es igual a 6 tercios, que es lo mismo que 2. Por lo tanto, este puntito entonces no es x, 0, sino que es, vamos a ponerlo acá abajo, 2,0. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B, que habían dicho varios de ustedes. Y perfecto, ahí Vero Álamos, que dice que la C se puede descartar inmediatamente porque me están pidiendo la intersección con el eje X. Por lo tanto, en el eje X tiene que haber un numerito. En la coordenada X tiene que haber un numerito. Y en la coordenada Y tiene que haber un 0. ¿Sí? Ya, chiquillos, cuando me preguntan la intersección con el eje X, siempre es 0. Si me preguntan la intersección con el eje Y, es 0, algo. ¿Sí? La 39. ¿Cuál es la 39? Voy a verla al tiro. Porque yo traté de ver todas las que eran de rectas, pero sí, la 39 no la vi. Ah, la 39 es del plano cartesiano. No tengo para ponerla acá. Voy a terminar estos que tengo acá y voy a ver si al final de la clase la puedo hacer, ¿ya? Ya, chiquillo, entonces vamos a ponerle aquí. Cuando es x, 0 es intersección con eje X. Y cuando es un 0, y es intersección con eje Y. ¿De acuerdo? Quizás eso les sea útil. Sí, voy a hacer la 50. Creo que es la 50. Sí. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me piden encontrar la intersección con el eje X, debo reemplazar las Y por 0. Y cuando me piden encontrar la intersección con el eje Y, debo reemplazar las X por 0. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta, que es la 50 del ensayo de... Estoy tapando. Vamos a ponerla ahí lo más allá posible. Ahí sí. Ya. Entonces me dice la pregunta, dice que en la figura 8 se muestra la representación gráfica de 4 sistemas de ecuaciones. Ojo que aquí los sistemas de ecuaciones vendrían siendo rectas, ¿sí? Entonces me dice cuál de los siguientes sistemas no ha sido representado en la figura. ¿Cuál creen ustedes que no ha sido representado en la figura? Fíjense que en todos los sistemas hay numeritos. Numeritos que podemos ir reemplazando. La C, la D, la D. Perdón, la D. Iba a marcar los gráficos. Ya, ¿por qué la D? ¿Por qué la D, chiquillos?
Ojo, chiquillos, que ustedes pueden ver el solucionario, lo tienen ahí, lo tienen en la, ¿cómo se llama? En línea para verlo, pero no les sirve de nada decir como tal respuesta si no entienden la explicación, pues chiquillos. Porque no les van a salir las mismas preguntas en la PSU, ustedes van a tener que aplicar los conocimientos. Ya. Entonces veamos, en este caso podríamos hacerla, digamos, al ojo, pero también podemos hacerla de una en una, ¿sí? Ya, por lo tanto, fíjense que ya la A me da la recta y igual a X y la recta X igual a 1, ¿sí? ¿Qué significa X igual a 1? Significa que en el eje X la recta siempre va a valer 1, por lo tanto, es de la forma que está acá, ¿sí? Esta es X igual 1. Y esta es claramente Y igual X. Recuerden que Y igual X es como en 45 grados, ¿sí? Que cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale 2. Cuando X vale 1000, Y vale 1000, ¿sí? Entonces la A ya está, pues aquí está la A. Esta es la letra A. La segunda me dice X igual a 1. Yo ya vi que X igual a 1 era esto, por lo tanto la única otra que tiene esto mismo es esta, X igual a 1. Y Y igual a 1 es la misma idea de la X, pero con hipo, ¿sí? La Y siempre debe valer 1. Por lo tanto, esta es la Y igual a 1. Y esta es la B. Ahora, la C me dice que son dos rectas, una con pendiente negativa y una con pendiente positiva, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ver aquí las dos opciones que nos quedan. Esta es la única que tiene dos rectas, por lo tanto, veamos si esta coincide. Y yo les recomiendo, porque aquí hay con fracciones, entonces quizás a algunos les complica. Entonces lo que les recomiendo en este caso es que reemplacen. La recta con pendiente positiva es la de acá. Por lo tanto, si yo reemplazo el menos 1, me debería dar 0. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo aquí menos 1, me quedaría menos 1 medio. Vamos a poner X igual a menos 1. Vamos a ponerlo acá. Y igual a menos 1 medio más 1 medio. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, yo sé que este puntito es menos 1,0. Por lo tanto, esta está correcta. Entonces, veamos si la otra recta coincide. Veamos si la otra recta coincide. Cuando X vale 2, Y tiene que valer 0. Veamos, pues. Cuando X vale 2, entonces veamos. Y es igual a menos 2 más 2, por lo tanto vale 0. Por lo tanto, esta también coincide. Entonces, esta es la letra C. Y ahora, vemos que en la letra D tengo una función identidad, que es como, o sea, lo estoy conectando con funciones, pero recuerden que estamos hablando de rectas así como más geométricamente. Entonces, el único gráfico que tenía esa función, o sea, esa recta, era este de acá, pero ya vimos que este corresponde a la letra A, ¿sí? Y además, podemos comprobar que no corresponde a esta recta, porque si reemplazamos el 1 en el X, ojo que... perfecto, sí. Si reemplazamos X igual 1, vamos a ponerle acá, X igual 1, me queda como Y, perdón,
Estamos viendo esta de acá. Me queda 2i menos 1 igual a 1. Esto es 2i igual a 2 y i igual a 1. Pero aquí i no tiene ningún valor, ¿sí? I debería ser 0. Por lo tanto, esta no corresponde. Por lo tanto, al tiro vemos que esta es la incorrecta. Pero veamos qué pasa con esta de acá, po. Dice que aquí hay una sola recta. Por lo tanto, estas rectas tienen que, digamos, tendrían que ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, veamos qué pasa con estas dos rectas. Deberían ser la misma. Entonces, veamos. Voy a ponerle otro color. Acá. Voy a hacer esto acá. Entonces, y me voy a escribirla de nuevo, igual a 2, o sea, x medio más 1 medio. Entonces yo puedo multiplicar todo esto por 2 y me quedaría 2i igual a x más 1, que es lo mismo que poner 2i menos x igual 1. Y esta entonces me queda que es igual a esta de acá. Y como en el dibujito sale una sola recta, yo sé que mis dos ecuaciones tienen que ser las mismas. ¿Sí? Ya. Repito la última. Porque ¿les costó la última o les costaron todas, chiquillos? Para ver si la D y la E les costó. Ya, veamos. Entonces vamos a hacer la D y la E. Voy a borrar para hacerlo de nuevo. Uy, borré ahí parte de la pregunta, pero no importa. Ya. Ojo, chiquillos, que aquí hay un solo gráfico que tiene una sola recta. Pero fíjense que todos los sistemas tienen dos ecuaciones. Por lo tanto, si hay un gráfico que tenga una sola recta, significa que las dos ecuaciones que están acá deberían representar rectas colineales. ¿Y cuáles son las rectas colineales? Chiquillos, concéntrense, porfa. Porque después hay algunos que no entienden porque se desconcentran con la conversación de los demás. Ya. Ahora sí. Cuando las rectas son colineales, las pendientes, como dice ahí Franco, y no sé quién más, Marcel, tienen que ser iguales. Y la intersección con el eje Y también tiene que ser igual. Por lo tanto, la ecuación de la recta tiene que ser la misma. ¿Sí? Entonces, este grafiquito que está acá no puede corresponder a la A, porque en la A tengo dos ecuaciones diferentes. ¿Sí? Que ahí preguntaban por qué la A no podía corresponder al primer gráfico. Por eso. Porque hay una sola recta y eso significa que ambas ecuaciones deberían ser la misma, pero en la letra A no pasa eso. ¿Ya? Entonces, veamos la letra D. La letra D dijimos que estaba este de aquí, que era y igual a X, y y igual a X es la única que tiene esa recta, es este de acá, el gráfico que corresponde a la letra A. Podrían decir que esa es la falsa porque a este gráfico ya le asignaron una representación. Pero vamos a ver qué pasa con la otra ecuación, ¿sí? Porque en la otra ecuación, cuando yo reemplazo el X por el 1, me debería dar 0 porque este puntito es el 1,0, ¿sí? Sí se ve. Cuando yo reemplazo
cuando yo reemplazo el x en la ecuación, me debería dar la coordenada y. Entonces aquí la coordenada y es 0, por lo tanto me debería dar 0. Y yo lo reemplacé. Voy a reemplazarlo de nuevo acá. Cuando x vale 1, esta ecuación que está acá, estoy viendo esta ecuación que está acá. Entonces sería 2i menos 1 igual a 1. Entonces esto me da 2i igual a 2. Por lo tanto, i vale 1. Y eso es distinto de 0. Y, ¿cómo se llama? La i me tenía que dar 0. Por lo tanto, inmediatamente descarto que esta ecuación corresponda a la otra recta que hay acá. Por lo tanto, inmediatamente sé que esta es la alternativa correcta porque me preguntaban por el sistema de ecuaciones que no aparecía en los gráficos. ¿Sí? Ahora, lo que estaba explicando recién es de las rectas colineales. Ya, lo que hice fue, de nuevo, lo que hice, por última vez lo voy a repetir. Lo que hice fue, yo sé que este punto pertenece a la recta que está acá, a esta recta. Por lo tanto, encuentro un punto que pertenezca a la recta, por ejemplo, el punto 1,0. Por lo tanto, si yo reemplazo el 1 en el x acá en la recta, el i me debería dar 0 porque ese punto es el 1,0. ¿Sí? Pero resulta que no me da 0, me da 1. ¿Sí? Yo aquí despejé i y me da 1. Eso es distinto de 0. Por lo tanto, al tiro sé que esta recta no me representa, perdón, esta ecuación no me representa esta recta porque no me da un punto que pertenezca a la recta. ¿De acuerdo? Por eso que no corresponde, digamos, por eso que esa es la alternativa correcta, porque esa recta no, ese sistema de ecuaciones no ha sido representado en los dibujitos. Cuando te estén viendo la intersección con el eje X, y tiene que ser 0, ¿sí? Como lo dije delante, como lo que dije delante. Ya, y la última, fíjense que las otras tres ya tenemos asignada una alternativa para esa y ya encontramos la alternativa que es incorrecta. Por lo tanto, a la E le tiene que necesariamente corresponder el último gráfico, que es esta de aquí. Pero ¿qué pasa? En este gráfico hay solo una recta. Y recuerden que dijimos que cuando las rectas se, coincidían, se llamaban colineales. ¿Y qué pasaba cuando eran colineales? Que tenían la misma ecuación. Por lo tanto, vamos a comprobar si en este caso esta ecuación es igual a esta. ¿Sí? Veamos entonces. Voy a trabajar con esta ecuación de aquí, con la primera. ¿Ya? Tengo acá y igual a x medios más 1 medio. Lo que había hecho delante es multiplicar todo por 2, para que se me vayan los dos que están allá abajito. Por lo tanto, me quedaría 2i igual a x más 1. Entonces paso el x para el otro lado, 2i menos x es igual a 1. Y esta entonces me da la misma que esta de aquí. Por lo tanto, estas dos ecuaciones corresponden a este sistema, a esta representación, porque en esta representación me sale solo una recta. ¿Sí? ¿Verdad que no vino Pony Salvaje? Ahí no vino Pony Salvaje. Ya. ¿Estamos bien ahora, chiquillos? Perfecto. Vamos a continuar entonces a la siguiente pregunta. Voy a agrandar esto. Ahí sí. Me dice así. Sean L y M dos rectas en el plano cartesiano, tales que M tiene pendiente 1 y pasa por el origen, y L es una recta que tiene pendiente 0 y es distinta al eje X. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 1. L es paralela al eje X.
2. L puede intersectar a M en el tercer cuadrante. Y 3. Si L pasa por el punto 0,4, entonces ambas rectas se intersectan en el punto 4,4. ¿Cuál será la A? Me dicen ahí. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál será la alternativa correcta? La E, la B. Los que me van diciendo respuesta, díganme cómo la hicieron. Además, recuerden que los cuadrantes, voy a ponerlo acá. Este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. ¿Cuál será, chiquillos? Ya me están diciendo varios la F, me dijeron. La C me dicen ahora. Falta la pura D que me digan. Ya. Vero Álamos dice que ella va a explicar. Así que veamos lo que dice Vero Álamos. Ahora veremos cómo hacer la 3. Vamos a ver cómo van a hacerlas todas. Mientras esperamos, tengo que contarles otra cosita. Los espíritus emprendedores no descansan hasta solucionar el problema. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces ahí habló Vero. Dice que primero hay que saber que la recta M es igual a X. ¿Ya? Recuerden que n, exacto, n es distinto de 0. Ya. Ya, chiquillos, ahí Vero Álamos explicó las dos primeras. Ya. Voy a explicar la 1 y la 2 para los que quizás quedaron con duda, ¿ya? Ya.
Vamos a explicar entonces. Dice aquí que primero que tenemos dos rectas en el plano cartesiano y primero me dan las características de la recta M. Yo sé que la recta M, como es una recta, tiene esta forma, y igual a mx más n, donde m, recuerden que era la pendiente, y n era la intersección con el eje y, ¿ya? Ahora, me dicen que esta recta tiene pendiente 1, por lo tanto al tiro yo sé que es y igual a x más algo, ¿sí? Pero me dicen que pasa por el origen, por lo tanto intersecta el eje y en el punto 0. Por lo tanto, esto sería así algo así como más 0. Por lo tanto, m es igual a y igual a x. Vamos a dibujarla entonces. Es como una cosa así, pasando por el origen. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto es lo mismo que dijo Vero. Vero, ¿cierto? Sí, Vero. Ahora, dice que la recta L es una recta que tiene pendiente 0. ¿Qué significa que tenga pendiente 0? Que no tiene grado de inclinación, ¿sí? Por lo tanto es así, es horizontal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la recta L, además me dice que tiene pendiente 0 y es distinta del eje X, por lo tanto no es el eje X, es cualquier otra que pase así, digamos, por los cuadrantes. Entonces vamos a dibujar aquí. Exacto. Vamos aquí a poner que L también es una cosa así, igual a mx más n, pero me dice que, al tiro me dice que n es distinto de 0. Y además me dice que tiene pendiente 0. Por lo tanto, esto es un i igual a n. ¿Sí? Recuerden que esto es igual a 0 según lo que me dicen acá, pendiente 0. ¿Ya? Por lo tanto, i igual a n. Por lo tanto, esto sería una cosa así, o una cosa así, o una cosa así, o una cosa así, y todas las rectas que hay por ahí. Esto podría ser L, 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 ¿sí? Y esta era M. ¿Ya? ¿Por qué I igual a N? Porque yo tengo que L es una recta, por lo tanto debería tener una ecuación de este tipo, I igual a mx más n. Pero acá me dicen que la pendiente, es decir, m, es igual a 0. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Este de aquí, este factor de aquí se me desaparece porque 0 por x me va a dar 0. Pero me dicen que es distinta del eje X, por lo tanto n es distinto de 0. Vamos a ponerle aquí que n es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos tenemos la gráfica de la recta M y tenemos las posibles gráficas de la recta L. Recuerden que son muchas más posibles, pero puede ser cualquiera de esas. Entonces, primero, exacto, si la pendiente es 0, siempre va a ser horizontal, porque I siempre va a tener el mismo valor. Por ejemplo, si esta fuera I igual 2, yo tengo que ubicar aquí el 2, por ejemplo, y I siempre tiene que ser 2, 2, 2, 2, 2. ¿Ya? Por lo tanto, siempre va a ser horizontal. Cuando la pendiente es 0, siempre va a ser horizontal. Y cuando es vertical, es cuando, por ejemplo, en el caso anterior teníamos que x igual a 1. Eso es una recta vertical. Vertical. ¿Sí? Ya. Entonces, la primera opción dice que L es paralela al eje X.
Y ya vimos que es paralela al eje X. ¿Sí? Ya vimos por qué era paralela al eje X. Luego dice que L puede intersectar a M en el tercer cuadrante. 1, 2, 3. Este es el tercer cuadrante. Y vimos que L puede estar aquí. Puede ser cualquiera de estas, cualquiera. No sabemos cuál es. Así que puede, dice, intersectar a M en el tercer cuadrante. Sí puede. Porque podría ser, por ejemplo, I igual a menos 3. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces, por lo tanto, la 2 también es correcta. Ya. Ahora, dice acá, ojo con esta alternativa porque es un poco confusa. Dice, si L pasa por el punto 0,4, o sea, me están dando la condición. Si L pasa por el punto 0,4, ya me dicen que la intersección con el eje Y de la recta L es 0,4. Por lo tanto, Y va a ser igual a 4. ¿Sí? Entonces dice, entonces ambas rectas se intersectan en el punto 4,4. ¿Ya? Entonces yo sé que la recta, vamos a ponerla aquí, 4. Esta va a ser mi recta L. La recta L va a pasar por todos los puntitos para el lado negativo y para el lado positivo. Y además yo sé que cuando I vale 4, en la recta M, X también vale 4. Porque recuerden que Y era igual a X en la recta M. Por lo tanto, las rectas dice que se intersectan en el punto 4,4. Esto es correcto, porque digamos que yo sé que la recta la recta L pasa por el punto 4,4. Esa pasa por ahí, ¿sí? Porque pasa por el punto 4, cualquier cosa. ¿Sí? Y además yo sé que cuando I vale 4, la otra, digamos, la otra coordenada de la coordenada X de la recta M también debe valer 4 porque porque Y igual a X. ¿Sí? ¿Por qué sé qué? Okay, me dicen, ¿por qué sabe eso? N es la intersección con el eje Y. Recuerden. Por lo tanto, la 3 también está correcta. Por lo tanto, ahí como dicen ahora, la alternativa correcta entonces es la letra E. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Voy a avanzar a la siguiente pregunta. Esta es como... ¿cómo se llama? Como lo que vimos el otro día de transformación isométrica, es algo parecido. Este de aquí es el cuarto, si no me equivoco, sí. Este que estamos haciendo es el cuarto. Ya dice, el punto B 5,4 se rota en torno al punto A 1,1 en 90 grados, obteniéndose el punto B'. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B'? Aquí nos va a ayudar la tablita que dio el otro día, no sé si fue Felipe o otra persona. La tablita que vimos de las rotaciones. No, no esa. La otra. Esa. Menos I igual a, o sea, menos I, X. Ah, ya, sí fue Felipe, pero no es la que diste ahí.
no es la que viste recién. Ya. Entonces, tengo aquí, hay como, no sé quién dijo que era fácil graficar. Grafiquemos, ¿sí? Grafiquemos. X, Y. Primero el punto A, 1,1. Vamos a ponerlo aquí. A. Y el punto B es 5, 1, 2, 3, 4, por aquí, 4. Ojo que las proporciones no están muy bien hechas. Este es el punto B. Este es 5, va. Este es 4, este es 1, este es 1 y este es 5. Ya. Entonces, me dicen que el punto B se rota en torno al punto A. Ojo, en torno al punto A. En 90 grados. ¿Cómo lo haríamos en ese caso? No es en torno al origen. Lo que había dicho Felipe era cuando era en torno al origen. Acuérdense. Perfecto, llevarlo al origen. Entonces simplemente es como que le restara el 1,1. Los voy a trasladar al 1,1 al origen y voy a trasladar lo mismo que trasladé el 1,1. ¿Sí? Por lo tanto me queda la A, me queda aquí y el B me va a quedar por aquí, 4,3. ¿Sí? Tres, 4. Vamos a ponerle aquí una B pequeñita. Ya. Por lo tanto, ahora sí tengo la B pequeñita que es 4,3 y lo tengo que rotar en torno al origen ahora sí. Y dijeron que era menos 3,4. Entonces, el B pequeñita prima es igual a menos 3,4 porque recuerden que cuando quiero rotar en 90 grados, voy a ponerle aquí, rotar en 90 grados, me resulta que es menos y, x. Siempre, ojo, siempre que esto sirve cuando es en torno al origen. ¿Ya? Recuérdenlo. Ya. Y cuando ya lo tengan en torno al origen, pueden ocupar la tablita. Esto lo vimos el otro día también, cuando pasaba eso, que tenían que trasladarlo al origen. Ya. Por lo tanto, tengo mi nuevo puntito que es el menos 3,4. Pero este es mi B pequeñita prima. Y yo quiero la B grande prima. Por lo tanto, vamos a cambiar el color. Para hacer esto, yo delante le resté 1,1. Ahora le sumo 1,1. Por lo tanto, me quedaría como el B' grande, me va a quedar el B pequeñito más 1,1. Esto es lo mismo que poner menos 3,4 más 1,1. Y esto me va a quedar menos 3 más 1,4 más 1 igual a menos 2,5. Ese va a ser mi nuevo puntito que va a estar como por aquí. Ya. Después de hacer todo este show, ya tengo mi punto B'. Y ahora quiero la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B'. Ojo que aquí estamos ejercitando todo lo que hemos visto. ¿Ya? Por lo tanto me piden, voy a cambiar de nuevo el color para que no nos confundamos. Me piden esta recta de aquí.
Bueno, no me quedó tan recta, pero es esa de ahí. Entonces, tengo dos puntos. Tengo el punto B', que es igual a menos 2,5. Y tengo el punto A, que es igual a 1,1. Entonces, ahora podemos ocupar la formulita que dio delante Felipe, que era I menos I1 igual a la pendiente, que es I2 menos I1 dividida x2 menos x1 multiplicado por x menos x1. Sí, ahí Felipe pone m, pero m se calcula de esta manera. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a decir que este es el punto 1 y este es el punto 2. Por lo tanto, I menos I1, este sería X1 y este sería I1. Y este sería X2 y este sería I2. Ya. I1 es 5, por lo tanto, tengo eso de ahí. I2 es 1, menos I1 que es 5, X2 que es 1, menos 2, por X menos X1 que era menos 2. ¿Sí? Ojalá no se estén perdiendo, chiquillos, pero después lo puedo volver a repetir. Y luego tengo que... ¿se ve? Sí. El orden de X1 y X2 da lo mismo. Puedes incluso tú comprobarlo en tu casa, ponerle al revés los numeritos y ver que va a dar lo mismo. ¿Sí? Digamos, es el orden en el que pones esto de aquí. Pero acá el orden sí importa. Cuando tú ya le pones que cuál punto va a ser cuál punto va a ser cuál, digamos, cuál punto va a ser el 1, cuál punto va a ser el 2, ahí el orden sí importa, pues. Pero tú puedes podríamos haberle puesto podríamos haberle puesto 1 al A y 2 al B, ¿sí? Ya, entonces sigamos resolviendo esto de aquí. Esto me queda I menos 5 igual a, me queda menos 4 dividido en 1 más 2, 3, por X más 2, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar I menos 5 va a ser igual a menos 4x dividido en 3 más, menos 8 tercios. Luego tengo que me va a quedar I igual a, porque ojo que aquí sale I igual a algo, I igual a menos 4x dividido en 3 menos 8 tercios más 5. Y aquí simplemente resuelvo la suma de... la resta es suma de fracciones. Y me va a quedar, voy a poner acá, igual a menos 4x. Ojo que aquí al tiro podríamos descartar algunas. Podemos descartar esta y esta, ¿sí? Entonces ahora tengo que esto sería más, abajo queda 3, arriba queda menos 8, más 15. Entonces me quedaría I igual a, ojo que estoy simplemente sumando fracciones, me queda más 7 tercios. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Sí, Vero Álamos. Es para sacar la ecuación de la recta directamente. Ya, esta pregunta estaba un poco tediosa, ¿sí? Pero ojo que cuando ya se aprenden las cosas como qué hacer, no es tan terrible, ¿sí? Sí, deberían aprenderse esta ecuación de aquí. Voy a remarcárselas con rojito. Con rojito. Bueno, es como otro color, pero no importa. Esta yo les recomiendo que se la aprendan, ¿sí? Porque les va a servir. ¿Ya?
Chiquillos, tranquilidad con las preguntas, porque, ¿cómo se llama? Porque sí, esta está súper tediosa, está como que hay que hacer varias cosas, pero si ustedes se aprenden, ¿cómo se llama? Por ejemplo, las rotaciones, estas como formulitas pequeñas, sale mucho más fácil, ¿sí? Además, lo otro que podrían haber hecho acá, en esta parte de acá, al rotar el B con respecto al origen nomás, utilizando esto. Pero después le tendrían que haber restado o sumado, no, después le tendrían que haber sumado el A, ¿sí? 1,1. Ya, le sumé 1,1 porque antes le había restado 1,1, ¿sí? Antes le resté 1,1 al... Fíjense que aquí puse mi B', o sea, mi B pequeñita, porque trasladé el punto A al origen y trasladé el punto B, digamos, la misma cantidad que había trasladado el punto A, ¿sí? Por lo tanto, ¿para qué hice eso? Para poder ocupar esta fórmula de acá, que me dice que cuando yo roto en 90 grados, las nuevas coordenadas del punto me dan menos i, x, pero eso solo cuando es con respecto al origen, ¿sí? Probablemente se pueda hacer con sistemas de ecuaciones, chiquillos. Se puede hacer, obviamente se puede hacer de más de una manera, ¿ya? Por lo tanto, como aquí le resté 1,1, después tengo que volverle a sumar ese 1,1, ¿sí? Por eso que le sumé el 1,1. ¿Cuál ecuación? Vero Álamos, me dice, esa ecuación es de la intersección. ¿Cuál ecuación te refieres? Es fácil. Bueno, ya no voy a decir que es fácil, porque la otra vez me retaron porque decía que las preguntas eran fáciles. No vamos a alcanzar a hacer la pregunta con vectores. Pero la podemos dejar para el jueves. ¿Sí? Si estas últimas clases, la idea es que hagamos lo que a ustedes más les cueste, ¿sí? No entiendo a cuál ecuación te refieres, pero ¿a esta que está aquí o no? ¿A esta de aquí? Esta ecuación de la recta es esta ecuación que está aquí es para encontrar la ecuación principal de la recta. ¿Sí? La que vimos delante. No vamos a alcanzar a hacer ejercicios. Ya, ojo que en este caso no podemos hacerlo con sistemas de ecuaciones porque tenemos solo una recta. A menos que quieras sacar la ecuación de esta recta, que es la recta que pasa por AB, y luego saques, tendrías el punto de intersección y tendrías que sacar el otro punto. Igual tendrías que sacar el otro punto. Pero pueden hacerlo con intersección. Podría ser así. ¿Ya? Chiquillos, vamos a hacer algo. Estos son, ya quedó un ejercicio, que no alcanzo a hacerlo ahora, pero quedó uno solo. Por lo tanto, lo puedo hacer el jueves. Recuerden que el jueves hay, ¿cómo se llama?
hay clases porque vamos a recuperar la clase que se perdió el día viernes, ¿sí? Así que el jueves a las 6:30 vamos a hacer la clase de recuperación y vamos a las 6:30. Y vamos a empezar, ojo chiquillos, vamos a empezar con el ejercicio de ecuación vectorial que nos quedó. Y vamos a ver teorema de Tales y teorema de Euclides el jueves. Y el viernes, ¿qué les había dicho? Se me olvidó. Y el viernes íbamos a ver cuerpos geométricos. Y la próxima semana vamos a empezar a ver repaso de... se me olvidó. De estadística y probabilidad. ¿Sí? No, Tales es de los triángulos y de... Sí, básicamente de los triángulos. ¿Ya? Entonces, ese es el plan. El jueves vamos a empezar con el ejercicio que nos quedó ahora y vamos a ver teorema de Tales y teorema de Euclides. Y el viernes vamos a ver... Ay, se me olvidó de nuevo. Cuerpos geométricos. Y el lunes vamos a empezar con el repaso de estadística y probabilidad. ¿De acuerdo, chiquillos? Entonces, ya, vamos a tratar de ver circunferencia. Que igual es harto y nos quedan pocas clases. Nos quedan como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como 8 clases nomás. Así que vamos a tener que aprovecharlas al máximo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, para la próxima clase les sugiero que no se pongan a discutir entre ustedes porque se desconcentran. ¿Ya? Sí, vamos a hacer repaso de combinaciones. Ya, chiquillos. Entonces, quedamos hasta aquí el día de hoy. El jueves a las 6:30, exacto, porque recuerden que a las 4:30 hay física. ¿Ya? Entonces vamos a intentar terminar, ¿cómo se llama? Con el repaso la próxima semana y después vamos a, ¿cómo se llama? A resolver la prueba, a resolver el modelo de PSU, ¿sí? Hasta el 28 hay clases. 28 creo que es el viernes anterior a la prueba. ¿Ya? Entonces vamos a intentar resolver la PSU completa y luego les voy a dar el famoso formulario. ¿Ya, chiquillos? Sí, vamos a hacer el modelo completo. Ya, entonces hasta aquí llegamos hoy día. Les deseo una linda semana. Nos vemos el jueves. Recuerden a las 6:30 para recuperar la clase del viernes pasado. ¿Ya? Así que nos vemos. Chao, chao.